Bueno, se dieron cuenta entonces que podemos ir encontrando ese tipo de patrones cuando vamos escuchando distintas interpretaciones. ¿Ok? Entonces, eso es un valor relativo. Voy a terminar esta parte con lo que dice respecto de la música de Bach, ¿cierto? Aunque supiéramos con exactitud lo que no es posible, obviamente, cómo deseaba Bach que sonara su música, aún quedaría por resolver la cuestión de si deberíamos ejecutarla según el estilo imperante de su tiempo o adaptar dicho estilo para acomodarlo a los medios, ideas y entornos modernos, ¿cierto? Entonces, eso es toda una temática y una problemática. Obviamente hay personas que son puristas que dicen que uno tiene que tocar como era en la época, pero lamentablemente nosotros no podemos saber muy bien cómo sonaba en esa época. La AMI tiene problemas con el audio, pero no es por mí, es por ella. Así que le voy a mandar un chat. Ya, espero que vea el chat. Ya, entonces, solamente para terminar esta idea, ¿cierto? Vamos a poner un video de dos interpretaciones, una que es la interpretación histórica, que lo que busca en el fondo es tratar de homologar a través de instrumentos de época, a través del estudio de tratados, a través... Profe, ¿Ah? ahora se escucha. Ahora No es sí. que no sé, siempre al principio de las videollamadas no se escucha nada y el micrófono está activado. Sí, lo que pasa es que la aplicación de repente se demora, ¿ya? Entonces, Ya. el tema es que la interpretación histórica lo que busca es tratar de homologar el sonido, y es una construcción, a través de las herramientas disponibles, como tratar de tener instrumentos que son adaptados para la época, que no son instrumentos de la época, sino que son actuales, que están hechos al modelo de la época. ¿No? ¿Claro? Por lo tanto, eso ya implica una diferencia de sonido, porque si fuera un instrumento de la época que se conservó y pudiéramos tocarlo, sabríamos cuál es el sonido real de la época. Pero las reconstrucciones siempre tienen algo de variabilidad igual, ¿cierto? Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, todo el tema de la interpretación y de la estética la hacen leyendo tratados, ¿cierto? Leyendo artículos antiguos, ¿cierto? Libros. Entonces se van haciendo un imaginario y hay ciertas cosas que son implícitas que van comprendiendo porque la música antigua escribía muy poco en la partitura. Escribía casi las notas y los ritmos nomás. Porque asumía que los intérpretes sabían qué tenían que hacer con eso. Había un estilo que estaba interiorizado. Diferente de nuestra época, que prácticamente tenemos partituras que nos dicen todas las cosas, hasta las posiciones, ¿cierto? Que tenemos que tocar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos interpretaciones de una obra de Bach para que tengamos esa idea. Sí, es buena, pero quiero una interpretación en vivo. Ya vamos a ver este chico.
¿Se dieron cuenta del sonido que tiene? Muy diferente. Vamos a ver, partita 2. Heifetz, como representante del siglo XX. ¿Ya? Vamos a cambiar a Sherman. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically Isaac Perman. Ya, y Hilary Hall. Bien. Opiniones. Florencia, cuéntenos, ¿qué diferencia encontró en las 4 interpretaciones que les mostré? No sé. ¿No sabe? Pero si es su opinión nomás, solo lo que percibió. No, No hay respuesta correcta aquí. no sabría cómo decir. ¿Encontró que la primera interpretación era igual a la última o era muy diferente? No, es que no igual, pero no es sí tan diferente, no lo sé. No sabe si tan diferente. Ya, gracias Florencia. Color, ¿usted qué opinión tiene respecto de lo que acabamos de mostrar? Encontré que la primera era como bastante lenta ¿Ya? y la segunda era como demasiado rápida. ¿Ya? Y la tercera y la cuarta era como más una mezcla de ambas. Ya. Ok. ¿Y Me tiene- sintieron que la primera no estaba en 442 ni 440? ¿No? Ah, vamos a verlo para recordar. Fíjate, esta está en 440. Re, ¿cierto? ¿Recuerdan el re? writing's not that easy. Re, todavía lo estamos recordando el re.
Re. Re. El re. Ah, ¿vieron? Incluso puede cambiar la afinación, ¿se dan cuenta? Busquemos otra versión barroca, a ver. Chacona, Alemande. Tampoco están re. Bien. Entonces, concluyendo, podemos decir que la interpretación históricamente informada tiende a utilizar otros patrones de afinación, ¿cierto? Porque están descritos, ¿ya? Existen lugares donde más o menos se definía cuál era el la. ¿Cómo se sabe? No porque tuvieran una maquinita para afinar en el siglo XVII, sino que porque construían diapasones que suenan a una altura determinada y esos diapasones suenan más graves, ¿ya? Entonces así se saben. Pero no siempre en todos los lugares eran más graves. Había lugares de Europa que sonaban más agudos, incluso lo que tocamos hoy día, ¿ya? Todo dependía de la calidad de, de la calidad de la tripa de la oveja, ¿ya? Antes las cuerdas eran de tripa de oveja, entonces se estiraban y si uno las estiraba demasiado, se cortaban. En cambio, una oveja que tenía buenas tripas resistía más tensión que una oveja que tenía menos buenas tripas, ¿cierto? ¿Ok? También podemos ver que en la interpretación histórica el tempo es mucho más flexible, ¿cierto? Hacen como... ¿cierto? En cambio, en las interpretaciones más modernas, el tempo tiende a ser más cuadrado. De hecho, en el siglo XX era muy cuadrada. Haifetz es muy cuadrada y rápida, ¿cierto? Es como... ¿cierto? En cambio, la interpretación de Perlman y Hilary Hahn, que ya son más modernas, tienden a tocarlo más lento, ¿cierto? Y a utilizar pequeños rubatos, pequeños, ¿cierto? Y mucho cambio dinámico, que en el barroco, en la interpretación histórica, no hay tanta cambio dinámico, ¿se fijaron? Es más o menos siempre el mismo sonido. Entonces son distintos recursos que se van exaltando a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Tipos de técnica. ¿A qué le toca ese? A mí. Dale. Bueno, primero en el libro define qué es la técnica, que es dirigir mentalmente y ejecutar físicamente todos los movimientos necesarios de las manos, brazos y dedos. Ya. En pocas palabras, quiere decir que es representar el dominio total del instrumento. Perfecto. Y también existe una técnica que es la técnica virtuosa. Virtuosista. Eso, virtuosista, ¿verdad? ¿Ya? Que es como la brillantez de la ejecución, que tiene bajo control, pero no total, sino que los dedos se pueden mover bastante rápidos, pero los ritmos son imprecisos. O a veces la afinación también, ¿cierto? Sí. Bueno, Heifetz es una
una suerte de técnica, o sea, como interpretación bien virtuosista, ¿cierto? Pero ¿cuál era la gracia de Heifetz? Que no es la gracia de toda la gente común, que él sí era preciso. Podía tocar todo muy rápido y podía ser preciso. Entonces, que la gente lo que le criticaba era como, oye, pero todo es tan rápido, todo es tan así. Pero uno no podía decir que los ritmos estuvieran mal o que la afinación estuviera mal, ¿cierto? Por eso le llamaban como el dios del violín, ¿ya? Pero sin embargo, la gente común, las personas normales como nosotros, ¿cierto? Si tratamos de imitar eso, obviamente va a quedar un desastre, ¿cierto? Y si en el caso que podemos hacerlo, no vamos a hacer una gran interpretación, ¿cierto? Entonces, por eso la técnica virtuosista siempre generalmente se descarta, ¿ya? A menos que tú lo estudies por años y tengas un talento espectacular y empieces como a los 0 años, entonces en ese caso sí podría llegar a ser recomendable. ¿Vamos? ¿Algo más que acotar, Benja? No, eso. Ya. Gracias. Técnica y correlación. ¿Ya? Primero habla de la correlación como que es como la fluidez, la relación entre la mente y la ejecución, Eso. como la rapidez que uno tiene para, o sea, hacer lo que uno piensa. Primero, Y se Tania. logra con la práctica y la ejercitación. Ya, perfecto. Pero para entender bien lo que significa, y tú que eres matemática, me encanta eso, dime, ¿qué es la correlación? ¿Lo han visto en estadística, por ejemplo? ¿Sabes lo que es la Sí, correlación? sí, pero no me acuerdo mucho. Sí, pero no se acuerda. Ya, Sí. la correlación, ¿cierto? Está relacionada con la estadística y es una herramienta estadística para relacionar una variable con otra, ¿ya? Entonces, uno relaciona una variable con otra y ve si hay causalidad o hay una relación. O sea, si una crece, la otra crece. O si una crece y la otra baja, ¿cierto? Para ver todas esas relaciones de causalidad y cómo se relacionan dos variables, se utiliza esta herramienta que se llama la correlación, ¿ya? Entonces, acá Galania nos está usando el mismo concepto, correlación, en dos variables, que serían, ¿cuáles también? Eh, la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo. Si ustedes se fijan, la primera vez que tomaron el violín, traten de recordar, a ver, hacer memoria de la primera vez que tomaron el violín. A ustedes les dijeron, mira, si es súper fácil, tú lo tomas así, agarras el arco y pasa el arco, ¿cierto? Y uno dice, ah, qué fácil, pues la mente lo entiende, ¿cierto? Y uno va, pasa el arco y suena, ¿cierto? ¿Pasó o no pasó? ¿Sí? Que levante la mano el que no le pasó. ¿Ya? Ok. Todo nos pasó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entendimos cognitivamente cuál era el movimiento, ¿cierto? Pero eso no significa que nuestra mente pueda ser capaz de dominar al cuerpo para hacer lo que uno quiere hacer. ¿Estamos claros? Y esa es la correlación que uno va desarrollando con el tiempo, ¿sí? Uno va mejorando cuando va practicando. ¿Por qué? Porque la mente va conociendo más los movimientos precisos que requerimos para tocar, ¿cierto? Entonces, en un principio, la mente primero reconoce los movimientos bruscos, entonces uno ya empieza a reconocer que tiene que pasar el arco y empieza a pasar el arco así, ¿cierto? Ya es un movimiento brusco, pero ya no suena tan feo y ya sabes cuál es el movimiento mecánico. Después los dedos, que están así como lentos, no sé qué, la cuestión. Después pasa tiempo y ya eso se libera. Uno puede ya después flexibilizar la pasada de arco, ¿cierto? Incluso después puede hacer vibrato y eso lo puede controlar la mente. ¿Entienden? Todo ese tipo de como precisiones se van desarrollando. ¿Por qué? Porque la mente va empezando a tener mucho más control sobre el cuerpo, sobre los músculos. Es decir, quiero hacer esto y eso va a ocurrir, ¿cierto? Pero para que ocurra eso, ¿cierto? Tiene que haber una enseñanza detrás.
La enseñanza cognitiva o el aprendizaje cognitivo, lo que uno aprende con el cerebro, ¿cierto? Es rápido. Uno aprende las cosas rápido. Y así como rápido la aprende, rápido la olvida, ¿no? Estoy seguro que después que terminemos esta clase, muchas de las cosas que discutamos se les va a olvidar. ¿Ok? Pero sin embargo, el cuerpo aprende lento, muy lento, pero aprende sostenidamente, ¿cierto? Ustedes aprenden a andar en bicicleta, por ejemplo. La primera vez, porrazo, ¿cierto? La segunda vez a lo mejor también porrazo. Después dificultades, no sé qué, aprenden a andar en bicicleta. ¿Algunos se les olvida andar en bicicleta? Uno dice, oye, yo no ando en bicicleta hace 10 años. Se me olvidó andar en bicicleta. Te subí a la bicicleta, te tambaleé un poquito y podía andar perfectamente, ¿cierto? Es porque el cuerpo aprendió y el cuerpo no olvida, ¿ok? Por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos el aprendizaje de la técnica corporal, seamos muy metódicos y muy meticulosos a la hora de hacer los movimientos correctos, porque cuando hacemos los movimientos mal, el cuerpo los aprende. Y sacar un movimiento malo es difícil, muy difícil, ¿cierto? ¿Sí? Lo saben bien, ¿no? Ok, muchas gracias, Tania. ¿Algo más que acotar? ¿No? Ya, gracias, Tania. Interpretación. ¿Ya, Felipe? Bueno, voy a decir más o menos lo que entendí y lo que me pareció. Al principio habla sobre cómo la técnica tiene que estar en función del músico y de la música Ya, y no en relación uno de la técnica. ya. Según lo que entendí, no intentar hacer bien la técnica, sino tener la técnica y eso poder ocuparlo para efectuar la música que se requiere. O sea, podemos decir Eh, que la técnica está al servicio de la interpretación. exacto. ¿Ya? Lo otro también que me llamó la atención fue cómo relacionó al intérprete con un discursante. ¿Ya? Y varios aspectos que tiene un discursante lo tiene el intérprete. Me Claro, pareció curioso que dijese que entre más espontáneo tiene que ser el discurso, mejor va a llegar. claro, Y aunque uno en un discurso tiene mucha preparación de por medio, tanto el tiempo que se tiene que demorar, la dicción, la articulación, cosas por el estilo, y hay mucha preparación, siempre tiene que haber un margen en el que uno habla con su propia palabra. Tener un bosquejo, claro, está, pero hablar con su propia palabra. Y eso pasa mucho también en la interpretación. exacto. Tener mucha preparación, pero también tener esa espontaneidad, no sé cómo se dice, para transmitir las emociones. También En hablaba el un poco fondo, de... te voy a interrumpir un poco en esa Sí, sí, parte, que nosotros como personas siempre estamos inmersos generalmente en una dialéctica, ¿cierto? Hay siempre un lado y hay otro lado, ¿cierto? Y uno generalmente elige un lado, ¿cierto? Pero lo que uno tiene que elegir realmente o lo que uno tiene que buscar en la vida es el equilibrio, ¿ya? El equilibrio es nuestro fin en todas las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que bien plantea Felipe, existe una visión que es como la improvisación. El típico músico que dice, hay que tocar, ya toquemos, ¿y qué hay que tocar? Ah, vemos ahí, total, ¿en qué tonalidad? Ah, ya, ahí, no sé, ¿cierto? Alguien como despelotado y que improvisa en el momento y que es despreocupado, pero sin embargo le resultan las cosas, ¿cierto? Probablemente. Y tenemos, por otro lado, a alguien muy meticuloso que estudia cada una de las cosas, cada uno del movimiento, incluso el movimiento del ojo, ¿cierto? Si se va a parar o no se va a parar, etc. Alguien totalmente meticuloso, totalmente mecanizado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno es totalmente meticuloso, genera una interpretación como sintética, ¿cierto? Uno pareciera como que la cuestión, uno dice, me tinca que este loco hace como que está haciendo playback, o qué onda, ¿por qué todo así como tan medido? Demasiado, ¿cachai? Y tenemos otra visión que hace que tú decías, este loco no estudió nada, está puro chamullando, ¿cierto? Ya, no es ni lo uno ni lo otro. Tenemos que buscar el equilibrio.
Y ese equilibrio es distinto para cada uno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que prepararse, obviamente, para tocar, pero por otra parte, uno también tiene que tener la suficiente flexibilidad para entender que en el momento de tocar van a ocurrir cosas que uno no puede medir, ¿cierto? Y también uno se tiene que dejar llevar, porque la gente siente cuando las cosas son sintéticas y las rechaza. En cambio, cuando siente que las cosas son fluidas, espontáneas, ¿cierto? Aunque no sea verdad, ¿cierto? Las acepta. Por eso hay muchas interpretaciones de chinos, sobre todo, que son así como que tú decís, oye, perfecta la afinación, el ritmo, la distribución del arco, todo perfecto, pero uno dice, no me gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se vuelven sintéticas, ¿cierto? Y también tenemos otras interpretaciones donde uno dice así como, oh, él está a 1000 por hora, así como con todos los sentimientos a flor de piel, pero pucha que se desafina. Y uno también uno dice, ¿cierto? ¿Ok? A eso se refiere. Felipe, ¿algo más que acotar? Eh, bueno, ese punto en oratoria se llama naturalidad La y naturalidad. va a ese aspecto. Eh, o sea, de dejar que las emociones también tenga un aspecto, no sé si primordial, pero un aspecto bien Importante. recurrido importante para la ejecución del instrumento en ese aspecto. Súper. Con un aspecto que no estuve muy de acuerdo ¿Mm? con lo del libro, era que decía que el discursante para tener un buen discurso tenía que ser un tema que interesara. Y no creo mucho eso. Creo que el buen discursante puede hacer que el discurso sea práctico, mostrar el lado práctico, aunque la persona no lo vea. Entonces, mostrarle el lado práctico para engancharlo. Y creo que pasa un poco también con la música, que aunque quizás a la persona no le guste mucho el autor o mucho la música, poder engancharlo es también parte del, del, la, del desafío, por decirlo así. Claro, sí, pues estoy de acuerdo, porque en el fondo el pensamiento que nosotros tenemos ahora es, en el fondo, enamorar a la gente de la música y de las cosas que hacemos, ¿cierto? ¿Por Ujú. qué? Porque la gente está acostumbrada a prender la radio y a escuchar Chayanne, ¿cierto? O a escuchar, no sé, ¿quién está de moda ahora? No sé, otros, ¿cachai? Las mamás escuchando Chayanne, los hijos escuchando, ¿cómo se llama? Box Bunny, ¿cómo se llama? Bad Bunny, Bad Bunny, Bugs ese. Bunny, Box Bunny, Bugs ¿cierto? Y Bunny. todo eso. Pero entonces como que lo que nosotros hacemos como que se siente muy alejado, pues. Y a veces la gente genera un rechazo, ¿cierto? Dice, ah, ¿qué voy a ver esa orquesta más fome? Pero sin embargo, cuando van a vernos, ven que nosotros lo estamos dando todo y dicen, oh, qué impresionante el sonido, me gustó, invítame al siguiente concierto, y no sé qué. No se trata de que esas personas van a dejar de escuchar Chayanne y Vox Pony, ¿cierto? Sino que se trata de que nosotros también estamos entrando en el gusto y en el terreno de lo que busca la estética de las personas, ¿cierto? Y de a poco las personas se van educando, van conociendo a Bach, van conociendo a Mozart, ¿cierto? Van conociendo, en el fondo, lo que nosotros hacemos, que no es mejor ni peor que a lo, mejor, lo que ellos consumen normalmente. A lo mejor cada uno tiene una opinión muy personal, pero aquí no hay juicios de valor. Lo que nosotros queremos en el fondo es que reconozcan nuestro trabajo y lo valoren y ojalá vayan a los conciertos a escuchar, ¿cierto? Eso es lo que... Ya, ¿algo más que acotar, Felipe? Dos últimos puntos. El primero era que hablaba mucho de si uno no tenía la maestría o si uno no tenía un nivel necesario, controlar un poco más los sentimientos, porque esos mismos sentimientos van a hacer que se caiga la obra, por decirlo Claro. así. Nos desafinemos más allá o perdamos el ritmo. Y el otro punto era que se dividía a los estudiantes como en dos facetas. Uno como que eran los proactivos, los ¿Ya? que no necesitaban necesariamente un profesor para aprender algo nuevo y también podían aportar a la interpretación con sus propias formas de pensar.
y el otro era más pasivo, que necesitaba que el profesor o una obra externa le dijera cómo tenía que interpretar una obra. Ya, mire, Eso. respecto a esos alumnos activos y pasivos, no es tan así. El aprendizaje cuando uno parte, obviamente es un aprendizaje muy pasivo, porque uno no sabe nada. Tú no podías hacer nada si no sabías nada, ¿cierto? Pero de a poco, ¿cierto? Uno va interiorizando ciertas cosas técnicas, ¿cierto? Y llega un momento en el cual el estudiante tiene que empezar a hacerse cargo de sí mismo. Ese es un estudiante activo, que tiene que empezar a decir, oye, en esta parte me gustaría cambiar de posición, ¿por qué? Porque es más emotivo y me gustaría vibrar esta otra, y creo que esto está demasiado fuerte, entonces voy a hacer esto, más piano, o esta parte más cantable me gustaría hacer más ligado, etc. ¿Cierto? Empezar a hacerse cargo de la música que hace, en la medida de lo posible, ¿cierto? Y eso se va desarrollando gradualmente hasta que llegan a tener un nivel profesional en el cual ustedes, cada uno estudia por sí mismo, no necesita un profesor, ¿cierto? Y uno va decidiendo qué hacer respecto de la interpretación, ¿cierto? ¿Ok? Ay, espérate, que se me oscureció mucho la pantalla. Entonces, esa es como la idea. Ese es un alumno activo. Y ese alumno que sigue ese proceso llega un momento a ser un intérprete de verdad. Pero los que se quedan con este proceso pasivo y lo hacen siempre, como, profesor, pero usted no me dijo que eso era piano. Profesor, es que usted no me dijo que eso era picato. Profesor, es que usted no me dijo eso. Y eso lo extienden, lo extienden, lo extienden y nunca se destetan en el fondo, que es la palabra real, ¿cierto? Que son totalmente dependientes, esos nunca van a poder llegar a ser intérpretes porque van a necesitar la visión y la interpretación de alguien más, ¿cierto? Ese es como el punto clave que él hace. Y también hace la distinción de que hay ciertos alumnos que son muy pasivos, que uno ya los cataloga así como ya es pasivo, no va a servir, no va a aportar a su interpretación, no, es como, yo llamo a los alumnos pasivos como el Wilson. ¿Vieron el náufrago? ¿Ya? La pelotita Wilson, ¿ya? Esa pelotita Wilson va a estar eternamente nadando con la corriente, ¿cierto? Eso es un alumno pasivo, ¿cierto? Alguien que necesita como guía, que está ahí. En cambio, un alumno activo sabe dónde va, o sabe, o tiene una idea, una percepción, a lo mejor va a tomar el camino equivocado y se va a demorar más, pero tiene una idea de cuál es la dirección que tiene que seguir. Y algunos toman esa actitud activa un poquito tardía, ¿cierto? Pero eso es lo importante, ¿ya? Y eso también es un llamado a ustedes a también empezar a hacerse cargo más de sí mismos respecto de las interpretaciones y de las cosas, porque nosotros todavía estamos en un nivel muy basal en el cual nos centramos en armar las piezas, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces para las audiciones nosotros estamos apenas con las notas, patas con las notas, patas con los ritmos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer una interpretación así? No hay. Entonces uno se conforma así como ya, que tenga la notita más o menos afinada, que tenga el ritmo, que sepa la estructura y fin, ¿cierto? Pero si ustedes quieren ir más allá, tienen que tener las notitas, ¿cierto? Un poquito antes, memorizadas un poquito antes también, y después dejar un tiempo y un espacio razonable como para que eso madure, para generar ideas musicales, ¿cierto? Como para que discutamos sobre la misma música, ¿ok? ¿Sí? No sé por qué está haciendo acercamientos extraños, Fabián. ¿Estamos claros? Por eso que yo soy insistente en darles siempre el repertorio con mucha anticipación. Les di el repertorio de este semestre, ¿cuándo? ¿En febrero? No lo hago como para estresarlos, no lo hago como para solo organizarme, sino que para que digan, oh, me dio ese repertorio, a ver, le vamos a echar un vistazo. Sí, igual está difícil esta parte. A ver, cada cierto tiempo voy a tratar de ir tocando este pasaje para ver si algún día me sale, no sé qué. Pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Ah, es el control técnico, ya, estudio solo el control técnico. O le digo, esta semana me tienen que dar la escala
y solo estudia la escala, ¿cierto? Y después hace como, son siempre así. Y solo hacen una cosa, entonces después llega el momento de empezar a preparar el concierto, ya, lo leo. Ya, trabajo la primera parte, trabajo la segunda parte, y ya se acabó el tiempo, ¿cierto? En cambio, con más tiempo de anticipación, que uno haga las cosas, aunque sea un poquito, ¿cierto? Aunque sea una lectura, aunque sea conocer la pieza, aunque sean muchas cosas, van a aportar mucho más a su proceso que hacer las cosas siempre al filo del tiempo. Al filo del tiempo uno igual aprende, pero no aprende todo lo que tiene que aprender y lo pasa mal. ¿Ya? ¿Por qué pasan esas crisis que les pasan a varios, que llegamos casi a la audición y empiezan, no voy a ser capaz de tocar este concierto? Y puras crisis que le ha pasado a varios, ¿cierto? Es por eso, es por la falta de organización, ¿cierto? Es por la mala planificación del tiempo, por dejar las cosas a última hora. En la medida que ustedes dejan las cosas para última hora, todo es más difícil. Créanme. ¿Ya? Ya, se nos acabó el tiempo de esta reunión. Voy a cortar y voy a mandar el siguiente enlace para seguir. ¿Ya? Adiós.